Amados hermanos en el Señor, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El día de hoy quisiera compartir con ustedes el tema la paciencia del creyente durante las tribulaciones, esperando sea de edificación y fortaleza para sus vidas. En la lectura bíblica que tuvimos hace unos momentos, en el Evangelio de Lucas capítulo 21, vamos a volver a leer solamente los versículos 18 y 19, y al finalizar los invito para que me acompañen en oración para pedir la guía de nuestro Señor. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oremos. Amoroso Padre, Dios soberano, gracias te doy en esta hermosa tarde, que nos permites el honor y el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que puedas permitir al Santo Espíritu que me guíe en estos momentos, que utilice mi mente, mi habla, mi voz, para que sea de instrumento útil para poder enseñar las palabras que tú quieres en este momento. Gracias te damos en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Al leer este pasaje bíblico, que habla de las señales antes del fin, es inevitable enfocarnos en las palabras guerras, terremotos, hambres, persecuciones, pestilencias, muertes. Y siempre que el ser humano atraviesa una crisis, como la que estamos viviendo ahora con el COVID-19, enseguida la asociamos como una señal antes del fin. Pero Jesús mismo nos dijo: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y desde el día en que Jesús pronunció estas palabras hasta el día de hoy, han pasado casi 2000 años. Y en todo este lapso de tiempo han habido innumerables terremotos devastadores. Han perseguido a los cristianos de una manera atroz. Han existido enfermedades, pestes y pandemias mucho peores que el coronavirus. Y ninguna de ellas fue señal del fin. Aquí seguimos. No torzamos pasajes bíblicos para ajustarlos a nuestra realidad. Nosotros somos quienes debemos ajustarnos a la palabra de Dios. A pesar de todo ello, muchos cristianos viven en angustia, con miedo, con estrés, con desesperación por no poder salir de sus casas, con impaciencia por regresar a los templos, y han caído incluso en depresión. Un estudio llevado a cabo en nuestro país en días pasados arrojó como resultado que el 29% de las personas tuvieron síntomas depresivos y 33% presentó síntomas severos de ansiedad. O sea, 3 de cada 10 mexicanos presentan síntomas de ansiedad o de depresión. La Organización Mundial de la Salud pronostica que al finalizar el año 2020, la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en México. No es exagerado decir que hay una epidemia mundial de depresión. ¿Y tú, mi hermano, eres parte de estas estadísticas? Aunque vivimos en un mundo caído, pecaminoso, disfuncional y lleno de dolor, como creyentes hay muchas razones para tener gozo y consuelo. Al conocer a Cristo, el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos y podemos ver todo lo malo del mundo como un instrumento en las manos de Dios para nuestra santificación. Si nada escapa de la mano de Dios y Él usa todo para nuestro bien, entonces Él puede utilizar la depresión para formarnos a su imagen. Un aspecto clave en todo creyente es la paciencia, pues la falta de ella nos lleva irremediablemente a la ansiedad y depresión. Y es precisamente sobre esta actitud, sobre la paciencia, en la cual nos enfocaremos en esta tarde. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la paciencia? En Romanos 12, de los versículos 9 al 21, el apóstol Pablo nos da una detallada lista de las marcas del verdadero cristiano.
y una de ellas se menciona en la parte central del versículo 12. Sufridos en la tribulación. Aquí la palabra sufridos es traducida de la palabra griega hupomeno, que significa permanecer, perseverar, resistir, soportar las pruebas, tener entereza. Pero este significado tiene un énfasis en la espera, en la paciencia que se requiere en dicha espera. Es por eso que otras traducciones de la Biblia usan la palabra paciencia en este versículo. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: muestren paciencia en el sufrimiento. La versión Palabra de Dios para Todos dice: tengan paciencia en las dificultades. Pablo mismo, en su epístola a Tito, cuando enseña sobre la sana doctrina, menciona algunas características que deben tener los ancianos: que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. El escritor a los Hebreos nos habla igual al respecto. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago, por su parte, cuando habla acerca de la sabiduría que viene de Dios, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí la palabra paciencia se deriva nuevamente del vocablo griego hupomeno, lo cual nos reafirma que la paciencia significa resistir las pruebas hasta el final. Además, Santiago agrega el objetivo de dicha paciencia: para que seamos perfectos y cabales, o sea, que seamos completamente maduros, mantenernos sin defectos, pues cada gracia presente en Cristo debiera manifestarse en el creyente. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre lo contrario, sobre la impaciencia? Dios es un Dios de orden, y la falta de paciencia no cabe dentro de su voluntad para con sus hijos. Veamos algunos ejemplos sobre la impaciencia. Número 1. Abraham, en Génesis 16, no pudo ser paciente para esperar la promesa de Dios que le daría un hijo a Sara, y tuvo un hijo con la sierva Agar. Y la historia nos ha enseñado que los descendientes de Ismael, los árabes, hasta el día de hoy guardan una profunda enemistad con los judíos, los descendientes de Isaac. Número 2. Moisés, en el capítulo 20 de Números, mostró su impaciencia ante las murmuraciones del pueblo de Israel, lo cual le llevó a golpear la peña 2 veces, acción que le trajo como consecuencia que moriría en el desierto y no entraría a la tierra prometida, como podemos leer al final del capítulo 32 de Deuteronomio. Número 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes podemos ver cómo mostró su impaciencia ante las condiciones impuestas por el profeta Eliseo, que se lavara 7 veces en el río Jordán. De haber continuado con su falta de paciencia, nunca hubiese sanado de su lepra. Y número 4. Los discípulos Jacobo y Juan. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Perdieron la paciencia ante la falta de hospitalidad de los samaritanos y querían que descendiera fuego del cielo para que los consumiera. Pero Jesús sabiamente los reprendió por esa absurda impaciencia. Entonces, ¿cómo debemos ejercitar nuestra paciencia? Dios, en su infinita bondad y sabiduría, nos dice cómo podemos ejercitar nuestra paciencia. En el Salmo 119, en su versículo 50, nos dice que la palabra de Dios es nuestro consuelo en las aflicciones, pues nos vivifica al leerla.
El apóstol Pablo en Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por tanto, para poder ejercitar nuestra paciencia, basta abrir nuestras Biblias y escudriñarlas, para que la sabiduría de lo alto elimine hasta el último rasgo de impaciencia que tengamos en nosotros. Amados hermanos en el Señor, es común escuchar al mundo decir: después de la tormenta viene la calma. Mas Jesús nos enseña: en medio de la tormenta yo soy tu calma. Jesús nunca dijo que no tendríamos aflicciones, sino que Él estaría junto a nosotros durante esas aflicciones. La palabra de Dios nos enseña que todo tiene su tiempo. Ten paciencia, hermano. Dios sabe lo que es mejor para ti y sus tiempos son perfectos. No estamos solos durante esta época de enfermedad, de distanciamiento social. Confiemos en las promesas de Dios. Dejemos nuestras cargas en Él. El Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí debemos tener muy claro que la intención de este pasaje no es a futuro. En las traducciones Nueva Versión Internacional y Palabra de Dios para Todos se lee: el Señor es mi pastor, nada me falta. El salmista habla del día de hoy, el tiempo presente. Y mejor aún, en la Nueva Traducción Viviente se lee: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Hermanos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ninguna circunstancia presente debe desviar nuestra mirada de Él. La cuarentena nos ha traído también beneficios que de otra manera quizá no hubiésemos experimentado. Los cultos familiares ahora son un hábito esencial. Estamos aprendiendo a discipular a otros y somos más sensibles a las aflicciones ajenas. Tengamos paciencia, hermanos. Tengamos la seguridad de que pronto estaremos nuevamente congregados en el templo, cantando aquella alabanza que dice: estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez en unidad. Que Dios bendiga su palabra. Amén.